Muy buenas a todos, soy Miguel Guillín, estudiante de la carrera Pedagogía de la Lengua y la Literatura en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Ahora curso el cuarto semestre en la carrera y voy a presentar el portafolio educativo de la materia Fundamentos de la Neurociencia Educativa. Bien, primero encontramos el índice, que es un temario pues donde están los temas que hemos abordado durante todo este parcial. Encontramos una breve introducción y después los temas se dividen en dos unidades, la unidad 3 y la unidad 4. En la unidad 3 encontramos las funciones cerebrales vitales, funciones cognitivas, atención-memoria, funciones ejecutivas, funciones visoperceptivas y visoespaciales, regulación conductual y emocional. La unidad 4, en cambio, encontramos qué son los trastornos del aprendizaje, la dislexia, disgrafia, descalculia y el trastorno del aprendizaje no verbal y el lenguaje. Por último, también nos encontramos una reflexión y proyección. Bien, primero en la introducción tenemos dos puntos esenciales de abordar. Uno es el objetivo de comprender las funciones cognitivas, que son procesos mentales orientados al autocontrol físico, cognitivo y emocional. Es decir, funciones o procesos que regulan las funciones del cuerpo y que inhiben respuestas que son, pues, digamos, primitivas o instintivas. Como segundo objetivo, reconocer que los trastornos del aprendizaje son problemas que afectan la capacidad de los niños de recibir, procesar, analizar o almacenar información, que es algo que veremos en los trastornos del desarrollo y el aprendizaje. Primero hablaremos sobre las funciones cerebrales vitales, procesos mentales que nos permiten recibir, seleccionar, almacenar, transformar, elaborar y recuperar la información del ambiente. Esto quiere decir que toda la información que nuestros sentidos logren percibir sobre el exterior, sobre nuestro entorno, pues la van a recibir y a decodificar para darle sentido. Quizás aprendamos, quizás estemos alerta, etc. Después, entre las funciones principales encontramos las funciones cognitivas, la atención y la memoria. Esto en clase lo vimos mediante videos y ejemplos que ponían los estudiantes. Bien, los tipos de atención y memoria. Vemos la memoria a corto plazo, que es, por ejemplo, lo que se almacena durante unos pocos segundos, minutos u horas, pero no es un aprendizaje que realmente vaya a quedar en el cerebro. La memoria a largo plazo, en cambio, es un aprendizaje que por lo general sugiere un cambio dentro de nosotros y es información que utilizaremos seguramente en algún punto de nuestra vida. Después encontramos los tipos de atención, donde está la atención selectiva, que es pues focalizar nuestra atención en una actividad o cosa a pesar de los distractores que puedan existir. La atención focalizada es de hecho muy similar y muchos consideran que la selectiva y la focalizada son una sola, pero es eso, es poner un focus en alguna actividad y no quitar nuestra atención de allí. Después tenemos la atención dividida, que es pues dividir nuestra atención en varias actividades a la vez. La atención sostenida, que es la capacidad que tenemos para prestar atención a una cosa o actividad durante un periodo prolongado de tiempo. La atención alternante es bastante similar a la dividida, con la diferencia de que se presta atención a varias cosas, pero no a la vez, sino que se alterna entre cada una de ellas. Pues en la clase se ponían ejemplos y uno de estos está aquí, el del automóvil, por ejemplo. Si estuviéramos conduciendo y de repente nos llega una llamada, ¿qué pasa? Si respondemos mientras conducimos, ahora tenemos dos actividades a las que les prestamos atención, a la conducción y a la llamada. Entonces estaríamos utilizando la atención dividida, que realmente no es muy efectiva, que digamos, por lo general genera accidentes. En cambio, si nosotros en el mismo orden estamos conduciendo, nos llega una llamada, pero decidimos arrinconarnos o estacionarnos y después contestar la llamada, pues bueno, primero estábamos prestando la atención a la conducción, después paramos de conducir y ahora le prestamos atención a la llamada. Asimismo, cuando termine la llamada, focalizaremos nuestra atención en volver a conducir. Esa sería la diferencia entre alternante y dividida. Después encontramos las funciones ejecutivas, visoperceptivas y visoespaciales. En esta semana precisamente hablamos sobre las
funciones ejecutivas, entre las cuales encontramos la planificación, la toma de decisiones, la organización, flexibilidad cognitiva, anticipación, etcétera. Bueno, y presentamos algunas actividades que, por ejemplo, nos ayuden a fortalecer estas funciones ejecutivas. Se hablaba de, por ejemplo, una agenda que ayuda a fortalecer la organización. También los juegos de mesa que son muy importantes tanto para la anticipación, para una flexibilidad cognitiva, toma de decisiones muchas veces, e incluso para la organización también. En la semana siguiente hicimos un ensayo sobre todo lo que habíamos aprendido, no solo durante el segundo parcial, sino también cosas del primero, aunque claro, mucho más del segundo que del primero. Entonces aquí hay una parte del ensayo, no lo coloqué todo porque la letra sería muy pequeña y entonces sería ininteligible. Después hablamos sobre la regulación conductual y emocional, que es básicamente esto, regular nuestras respuestas que son casi instintivas para, eh, para ser prudentes y tener en cuenta cómo debe ser una persona realmente. Después hablamos sobre los trastornos del desarrollo y del aprendizaje, en donde nos centramos en trastornos del aprendizaje después, como son los siguientes. Tenemos la dislexia, que es una alteración en la capacidad de leer por la que se confunden o se altera el orden de letras, sílabas y palabras. Realmente muy común en los estudiantes. La disgrafia, que es un trastorno de la capacidad o la facultad para escribir. La discalculia, que es la dificultad para aprender los principios de cálculo, originada por un problema cerebral que dificulta el uso del sistema simbólico de los números. Y la dispraxia, que es una enfermedad psicomotriz que consiste en una falta de movimientos y que suele ir acompañada de otros trastornos cerebrales. Bueno, sobre estos trastornos, o bueno, más que todo sobre uno de ellos, se realizó un estudio de caso que se verá a continuación. Antes de eso, también vimos los trastornos del aprendizaje no verbal y del lenguaje, que son los que hemos nombrado y unos pocos más. Aquí nosotros hablamos el tipo de trastorno, qué es, los indicadores y cómo atenderlos o cómo ayudarlos a superarlos. Hicimos un cuadro comparativo en el que tuvimos también bastantes opiniones. Y ahora sí, va el material que hemos presentado de acorde con el estudio de caso que realizamos. Nuestro estudio de caso se basó en un joven llamado Andrés, de 14 años, que padece de dislexia. Su padre taxista, su madre enfermera de un subcentro de Manta y su hermanito de 5 años estudia en la escuela José Peralta de Manta. Andrés padece esta dificultad o este problema desde muy temprana edad. Tuvo complicaciones en el embarazo, ya que su madre descuidó un poco el embarazo y también porque nació prematuro a las 36 semanas. Luego se dieron cuenta de que su problema en sí de dislexia era más sobre la comprensión lectora, sobre las palabras y el sonido de las mismas. Actualmente Andrés sigue estudiando y los profesores tienen que plantear estrategias como aplicaciones, páginas, webs, sopa de letras y algunas actividades más que ayuden a Andrés a superar la dislexia un poco y que mejore la comprensión lectora, pronunciar mejor las palabras y el sonido de acuerdo a cómo ésta se pronuncia. Vamos a aplicar realizado para el estudio de caso de dislexia. En este material didáctico constan algunas de las actividades del plan de intervención, como la rima y la lectura de cuentos con palabras e imágenes. Tenemos a dos participantes, son dos niños de 9 años, los cuales nos van a ayudar con estas actividades. Puedes comenzar. Sí. Ya. Hola, buenos días. Aquí, como ven, hay unas imágenes en cada dos de estas frases. Entonces, lo que ustedes harán en este momento es visualizar junto a la imagen, junto a la palabra,
cuál de estas dos, por ejemplo aquí, caramelos de colores, caramelo de colores, cuál de estas dos es la correcta, y luego uno de ustedes, el niño, me dirá cuál es la correcta. ¿Cuál es la Adelante. correcta? Caramelos de colores. ¿La primera o la segunda? La primera. ¿Qué dice la primera? Caramelos de colores. Muy bien. Y en la siguiente, ¿Cuál es la correcta? Zapatillas rojas. ¿La primera o la segunda? La segunda. Ya. muy bien. Y en la tercera, Tarta de sabores. Es la primera. correcto. Y en la última, Trenzas moradas. Es la segunda. Muy bien. muy bien. Ya, la siguiente. Ya, ahora en la siguiente actividad quisiera que me ayudara la niña. Ya. Sí pueden visualizar, Sí. o sale, en la Sí. rana sale esta que estoy compartiendo. No. Sí pueden visualizar, ya, ok. Sí, muy sí bien. se puede visualizar. Ahora la siguiente actividad es, no se ve. Sí Ah, se ok. ve. Ahora en la siguiente actividad la niña me ayudará con qué rima con manzana. Sol, tenemos un sol, tenemos una rana, un queso y un limón. ¿Qué rima con manzana? Rana. Rana con rima con manzana. Sí. Muy bien. Ahora en la última, para que participen los dos, el primero leerá hasta donde está el muñequito morado, el niño, y la niña hasta ya termina de leer el resto. Comiencen, por favor. Al nadar el mar hemos mirado pasar una ballena, peces y un gran calamar. Muy bien. Pájaro volando por el aire, aire van en la ola convive un gran reino animal. Muy bien. Lo han hecho muy bien. Muchas gracias. Esas serían las actividades que se podrían poner en práctica para niños con casos de dislexia. Bien, lo que acabamos de ver son ejercicios que están pensados para niños con dislexia. Esto no quiere decir que al realizar estos ejercicios la dislexia vaya a desaparecer. Sin embargo, sí que se puede controlar y educar para que el niño tenga un mejor desarrollo tanto social como académicamente. Bien, el primer ejercicio que nosotros vimos fue en el que al niño se le presentaban dos oraciones que aparentemente eran iguales. Sin embargo, en una de ellas una letra estaba deformada o estaba simplemente inversa, la habían hecho como un espejo. De modo que el niño se encontraba con una Z al revés, con una Q que parecía P o al revés, etc. Entonces aquí lo que se busca es que el niño aprenda o entienda cómo distinguir entre qué forma de una letra está bien y qué forma no. Y en caso de que ambas sean correctas, porque existen tanto la B como la D, pues que sepa cuál es el sonido de cada una, sepa asociarla y diferenciarla de la que no corresponde. El segundo ejercicio que vimos fue uno de rima. En cambio, en el de rima, nosotros conseguimos que mediante una imagen, por ejemplo, se le presentó una rana, se vayan haciendo la idea de las entonaciones que tienen las distintas palabras y los significados diferentes entre cada una.
Sin embargo, con esto del sonido de las palabras, ellos lo iban asociando con demás que se pueden parecer. Por ejemplo, en rana, banana, ventana, etc. El último ejercicio que fue presentado trataba sobre un texto en el que se añadían imágenes. Ellos tenían que decir el nombre de esa imagen o el nombre de la acción que se realizaba en esa imagen y hacerla fluir con el texto. Esto los ayuda mucho tanto para entender los conceptos de las imágenes e ir haciendo que estos vayan de acorde con el texto. Ellos podían ir leyendo, por ejemplo, se les ponía la imagen de alguien nadando y de una ola y entonces ellos decían mientras yo nado en el mar, etc. Bien, como reflexión yo siento que he aprendido bastante este parcial o este semestre incluso. Aprendí sobre cómo funciona nuestro cerebro, cómo regula las funciones del cuerpo y cómo aprende. También he aprendido sobre estos trastornos del aprendizaje y, y que pueden aparecer muchas veces y cuando no los conocemos son tratados como una falta de inteligencia, como pereza, como discapacidad y demás. Entonces yo me proyecto como un docente que sabe sobre esto, conoce sobre estos temas y que intentará en lo posible ayudar brindando las herramientas y el apoyo necesario a los estudiantes, claro, teniendo en cuenta cómo aprende nuestro cerebro y cómo se desarrolla. Muchas gracias.